bueno, componente escalar y vectorial de un vector sobre otro. Entonces aquí tenemos el vector A y tenemos el vector B. Y esos dos vectores están formando un ángulo entre ellos y la componente escalar va a ser la proyección ortogonal de A en dirección de B. Entonces tomamos a B y si B es muy pequeñito, pues lo que vamos a hacer es prolongar su línea de acción, o sea, sacar una línea punteada en la dirección del vector B en ambas direcciones. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues para que a partir de esas proyecciones, bueno, de ese aumento del tamaño de B nada más para dibujar la proyección ortogonal en dirección de A, pues nada, para esa razón hicimos que B fuera más largo. ¿A qué me refiero con eso? Permítanme, déjenme darle acceso a sus compañeros. Ya les di acceso. Listo. Entonces voy a dibujarlo aquí para que sea más claro. Entonces, imagínense que yo tengo a este vector A. Bueno, necesito que esté más grande. Tengo a este vector A y tengo a este vector B. Y alguien podría decir, pero es que ¿cómo saco la proyección ortogonal si B es muy pequeñito? Pues puedo ampliar su línea de acción de B. Y alguien podría decir, ¿y por qué eso es posible? Pues porque dijimos que los vectores son libres. Entonces yo podría estar usando AB, lo podría estar, permítanme, lo podría estar moviendo AB que esté por aquí o que esté por aquí. Y por eso es que puedo alargar su línea de acción, porque los vectores son libres. Pero ¿con qué objetivo hice esto de alargar la línea de acción de B? Pues porque yo tengo que dibujar una perpendicular sobre la línea de acción de B que coincida con el punto inicial de A y con el punto final del vector A. ¿Y por qué tengo que trazar estas perpendiculares? Pues porque esta sombra que está aquí abajo, esa sombra se va a llamar componente escalar del vector A en dirección del vector B, que también puede aparecer en algunas bibliografías como componente escalar de A en dirección de B. Si se dan cuenta, B puede estar a la izquierda o a la derecha. Pero lo más importante es que aparece en forma de subíndice y eso nos está indicando que estamos proyectando a el vector, este vector sobre este que aparece en forma de subíndice. Entonces, les decía, a esa proyección ortogonal se le llama componente escalar del primer vector en dirección del segundo, que el segundo aparece en forma de subíndice. Entonces, la componente escalar es la proyección ortogonal que proyecta un vector en dirección de otro vector. En este caso, A en dirección de B, pero también podría sacarse B en dirección de A. Puede calcularse la componente escalar de B en dirección de A. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, en los dos ejemplos, tenemos el vector A y tenemos el vector B. En este caso, como B es más grande que A, pues yo ya no tengo que ampliar su línea de acción. Simplemente trazo una perpendicular a B que coincida con el punto inicial de A y una perpendicular al vector B que coincida con el punto final de A. Y ya, entonces esta que tenemos aquí, justamente está marcada aquí abajo, es la componente escalar del vector A en dirección del vector B. Y si se dan cuenta, también va a ser importante la dirección del vector A, porque esta sombra puede tener signo positivo, como fue este caso, pero también podría tener signo negativo. Y el signo negativo, pues podría ser cuando, imagínense que este es mi vector A y que este sea el vector B. Entonces, aumento o alargo la línea de acción de B, trazo perpendiculares a esa línea de acción que coincidan con el punto inicial de A y con el punto final de A. Y entonces esta que tendremos aquí será la componente escalar de A en dirección de B. Pero como están en direcciones opuestas, entonces esta tendrá signo negativo porque tienen direcciones opuestas. Pero bueno, entonces ya después de haber visto eso, primero tenemos que entender bien el concepto.
¿Qué es la componente escalar? La proyección ortogonal de un vector en dirección de otro. Eso es la componente escalar. Y después sigue la componente vectorial, que está ligada con la componente escalar. Por eso es que primero vimos la componente escalar y ahora vamos a ver la componente vectorial, porque están ligadas una con la otra. Muy bien. Entonces, ¿qué es la componente vectorial? Pues muy sencillo. La componente vectorial es un vector, por eso el nombre de componente vectorial. La componente vectorial es un vector que tiene el tamaño de la componente escalar, o sea, el tamaño de la sombra, y la dirección del vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, fíjense, lo voy a escribir aquí. Nos están diciendo la componente vectorial, por ejemplo, de A en dirección del vector B. Entonces, les decía, la componente vectorial, como su nombre lo dice, es un vector. Es un vector que tiene el tamaño de la sombra, que es lambda. A lambda se le conoce como la componente escalar y ya vimos cómo se calcula. Entonces, la componente vectorial es un vector que tiene el tamaño de la sombra, pero la dirección del vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, tiene que tener la dirección de B. Pero no escribimos solo B, porque si yo escribo lambda por B, donde lambda es un escalar, y multiplico al vector B, entonces B, que ya era grande, se va a hacer todavía más grande. O puede hacerse más pequeño dependiendo del valor del escalar. Pero vean, este escalar, pues no se ve que sea un escalar muy pequeñito que haga que disminuya el valor de B. Para que B tenga un tamaño específico, pues nosotros lo que hacemos es que a B lo hacemos unitario, porque al hacer a B unitario, entonces al multiplicarlo por el escalar lambda, ahora sí ya va a tomar un tamaño específico y no vamos a tener que estar batallando tanto. Entonces, eso es la componente vectorial. Un vector que tiene la dirección de B y el tamaño de la sombra. Para que tenga ese tamaño específico, pues a B lo hacemos unitario y lo multiplicamos por ese tamaño específico de la sombra y justamente así quedará exactamente donde lo necesitamos. Eso es la componente vectorial, un vector que tiene el tamaño de la componente escalar y la dirección del vector sobre el cual se está proyectando. En este caso es el vector B. Y bueno, vamos a ver cómo se obtienen las expresiones que permiten calcular estos dos conceptos, el de la componente escalar y el de la componente vectorial. Ya vimos qué son, pero ahora vamos a ver cómo se calculan. Muy bien. Y en las expresiones que permiten calcular estos dos conceptos, pues van a aparecer operaciones que vimos justamente la clase anterior. Producto punto, módulo de un vector, etcétera, etcétera, etcétera. Vector unitario, también ya sabemos cómo hacer a un vector unitario. Entonces, fíjense, aquí dice, se llama componente escalar del vector A sobre el vector B a la sombra ortogonal del vector A sobre la dirección del vector B. Y se representa con la letra griega lambda y se calcula como el producto punto de los dos vectores que aparecen en la operación sobre el módulo nada más del vector sobre el cual se está proyectando. En este caso se está proyectando en dirección de B. Entonces, esta es la componente escalar del vector A en dirección del vector B. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo calcularía si tienen a otros vectores diferentes a estos? Por ejemplo, si me pidieran la componente escalar del vector D en dirección del vector F, por ejemplo, y alguien más que me diga cómo calcularía la componente escalar del vector M aquí no sé por qué puse un punto, permítanme, déjenme borrar ese punto, nada más, ajá, y hacerlo más pequeñito como si fuera un subíndice, porque así se denota. Muy bien, entonces la componente escalar del vector D en dirección del vector F, que les decía, ya puede ser que esté a la derecha o a la izquierda, donde ustedes quieran, ¿eh? Y la componente escalar de M en dirección del vector N. Entonces, ¿quién me dice el primero? Ya tienen la mano levantada. Suset, adelante, por favor, la primera. El componente escalar de D en dirección del vector F sería igual Ajá, a muy bien. D.F Ajá, entre, sí. ¿cómo se llama? Módulo. Módulo de F. Muy bien, Suset. Perfecto. Fernando, la segunda, por favor. Sería
producto punto de m por n Ajá. y el módulo de n, Sobre el creo. módulo de n. Muy bien, sí, porque es sobre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando. Muy bien, Fernando, perfecto. Y así esas operaciones pues ya las sabían calcular ustedes. Entonces no es nada complicado. Nada más lo que nos faltaba aterrizar bien es pues qué era la componente escalar. Y vean, algo importante que podemos observar con esto es que de nueva cuenta, al igual que el ángulo entre vectores que les pregunté, fíjense, coseno del ángulo, me dijo Fernando también, se calcula como el producto punto de los vectores que intervienen y que forman el ángulo entre el módulo de cada uno de ellos. Considerando que los vectores que forman el ángulo son A y B, pues esa sería la expresión que nos permitirá calcular el ángulo entre vectores. Y entonces, analizándola un poquito, habíamos visto la clase anterior, el módulo de A, el módulo de un vector siempre es positivo. Entonces el módulo de A va a ser positivo, el módulo de B también va a ser positivo. Lo único que no necesariamente siempre tiene el mismo signo es el producto punto, porque ya vimos en la clase anterior y con los ejercicios que resolvimos de tarea, que a veces el producto punto puede ser positivo, que el producto punto puede ser negativo y que puede ser también cero. Puede pasar esas tres cosas. Y entonces, como en el producto punto pueden pasar esas tres cosas, el producto punto en realidad es lo que marca la diferencia en esta operación. Y es lo que va a decir si el ángulo es, como dijo su compañera Jackie, es agudo, es obtuso o es de 90 grados. Entonces, habíamos dicho, si el producto punto es positivo, entonces va a ser el ángulo agudo. Si el producto punto es negativo, entonces va a ser obtuso. Y si el ángulo va a ser obtuso. Y si el producto punto es igual a cero, entonces el ángulo es recto o de 90 grados. Muy bien. Y entonces otra vez en esta operación que es la componente escalar, otra vez observamos que el módulo del vector B pues va a ser siempre positivo, pero el producto punto entre los vectores puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, pues por esa razón, la componente escalar puede tener signo positivo, puede tener signo negativo o también valdrá cero. La componente escalar también puede valer cero. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando los vectores son ortogonales entre sí. Por ejemplo, si este es mi vector A y este es el vector B, la sombra ortogonal que proyecta este en dirección de este es de tamaño cero, porque son ortogonales, y como son ortogonales, su producto punto va a ser cero. Y aunque el módulo de A o el módulo de B sean distintos de cero, al dividir cero entre cualquier número, pues nos va a quedar cero. Entonces, eso también es importante que lo entiendan. O sea, ya estamos viendo las expresiones, ya vimos cuál es su concepto, pero que no les extrañe un resultado, que ustedes sepan, sí, no pasa nada, la componente escalar puede ser negativa o puede valer cero. No significa que están mal, porque en la componente escalar, pues está en función del producto punto, y pues sabemos que el producto punto puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, como la componente escalar está en función de esta operación, ¿por qué no de esta? Pues porque esta siempre es positiva. Entonces, está en función de esta y esta puede ser positiva, negativa o cero, y por lo tanto, la componente escalar también puede ser positiva, negativa o cero. Que no les sorprenda un resultado. Ya saben que sí puede tener ese valor. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda hasta este momento, muchachos, para que Pues sí, continuemos. profesor, una. Ajá, te escucho. ¿Cómo se leería eso del componente escalar? O sea, el que está bajito se leía... Sí, Es, no sé cómo se lee. Ajá, es que decimos la componente escalar de A sobre B. Por eso este que está como subíndice o como tú dijiste abajito, este es el último que se menciona. Entonces decimos componente escalar de A en dirección de B, o decimos componente escalar de A sobre B. Cualquiera de las dos. Componente escalar de A sobre B. Del vector A sobre B. Muchas gracias. Sí, les repito, el que aparece como subíndice se dice al final, se menciona al final, y se tiene que escribir como subíndice para que sea más fácil para ustedes entenderlo, porque imagínense que lo ponemos así, pues diremos de quién sobre quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está así, pues diríamos la componente escalar
del vector B en dirección del vector A. Y como su nombre lo dice, el resultado va a ser un escalar que se denota con la letra lambda. Muy bien. Y ahora ya que vimos esta expresión, pues vamos a ver ahora la expresión que permite calcular la componente vectorial. Entonces dice, si con el tamaño de la sombra creamos un vector con la dirección de B y el sentido de A, entonces tenemos la componente vectorial del vector A sobre el vector B. Entonces aquí tenemos componente vectorial de A sobre el vector B. También la podríamos denotar así, componente vectorial de A sobre el vector B. Nada más, lo más importante es eso, que el vector sobre el cual estamos proyectando se escribe en forma de subíndice y no importa que esté a la izquierda o a la derecha, se lee al final el que está como subíndice. Entonces, la componente vectorial de A sobre el vector B se calcula como lambda veces el vector B unitario. Les decía, perdón, es lambda por, no es producto punto, porque el producto punto se utiliza cuando son dos vectores. Lambda por el vector sobre el cual estamos proyectando, pero unitario. Entonces, ya sabemos que la componente escalar del vector A en dirección del vector B se calcula como producto punto de A con B sobre el módulo de B. Esto es la componente escalar. Componente escalar de A en dirección de B. Y pues ya sabemos que un vector se hace unitario si lo divido entre su módulo. Entonces aquí está B sobre B unitario y ya. Entonces esta es la expresión que permite calcular la componente vectorial de A en dirección de B. Pero fíjense, nosotros también podríamos encontrarla en un libro, la podríamos encontrar de esta manera. Componente vectorial de A en dirección del vector B sería A.B y luego módulo de B por módulo de B, pues sería módulo de B al cuadrado y ya por el vector B. Todo esto es un escalar, porque el producto punto entre vectores da como resultado un escalar y el módulo de un vector también es un escalar. Entonces, esto es un escalar y ya este es un vector. Y aquí ya no puse B unitario porque la expresión que lo hacía unitario, que era el módulo de B, lo multipliqué por este otro módulo de B. Muy bien. Entonces, esa es una forma en la que lo podríamos encontrar. De esta manera. Permítanme. A.B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Y también nosotros vimos la clase anterior, un corolario que decía el módulo de un vector al cuadrado, ¿a qué es equivalente? Muchachos, esta expresión, ¿a qué sería equivalente? O primero, si quieren. Ajá, sí, adelante. Al producto punto de B por B. Exacto, muy bien. Esa sería otra expresión que permitiría calcular la componente escalar. Cualquiera de todas ellas es correcta. Entonces, esta es la componente escalar y este es el vector B unitario. Por las expresiones que intervienen, esto que acabamos de escribir, bueno, que acabo de encerrar, eso se podría escribir como A.B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Eso ya. Eso. Este es un vector. No lo olviden. O bien, también se podría escribir como A.B sobre B.B por el vector B. Cualquiera de estas tres expresiones nos va a permitir calcular la componente vectorial de un vector sobre otro. Y nada más lo importante es que entiendan qué es la componente vectorial. Como su nombre lo dice, es un vector. Es un vector con el tamaño de la sombra y la dirección del vector B y el sentido de A. Muy bien. Entonces, ahora sí, tómense un momento para copiar esta expresión de la componente escalar y componente vectorial para que pasemos a la siguiente operación. Entonces, producto vectorial, definición. Sean los vectores A de componentes escalares A1, A2 y A3 y el vector B de componentes escalares B1, B2 y B3, se llama producto vectorial o producto cruz a la operación A cruz B, que se calcula como el producto de la segunda componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector, menos el producto de la tercer componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Eso por el vector unitario I, más el producto de A3 por B1 menos A1 por B3, donde A3, B1
A1 y B3 son las componentes de los vectores A y B respectivamente. Todo este escalar multiplicado al vector J más A1 por B2 menos A2 por B1 en K. Y se llama vectorial porque el resultado es un vector y se le llama cruz por la notación que se emplea. Entonces, ustedes pueden encontrarlo como el producto cruz entre vectores o el producto vectorial entre vectores. También hay una tercera notación que es este simbolito, es como un acento circunflejo, A operado con el vector B. Esta es la notación europea para esta operación, producto vectorial entre vectores. También pueden encontrar libros donde aparezca esta notación y pues no se vayan a perder ni a confundir, solamente este simbolito también está denotando al producto vectorial entre vectores. Esta es la definición, pero pues sería un poco complicado aprendérnosla. Entonces vamos a ver una estrategia mnemotécnica para calcular el producto vectorial entre vectores o producto cruz entre vectores. Entonces, esta estrategia mnemotécnica es un pseudodeterminante y pues se llama pseudodeterminante porque contiene cantidades escalares, o sea, números, y tiene vectores, por eso se llama pseudodeterminante. Entonces, para calcular el producto cruz de A con B, vamos a utilizar esta regla mnemotécnica, donde en el primer renglón vamos a tener a los vectores unitarios I, J y K. Recordamos que los vectores I, J y K son vectores unitarios que tienen la misma dirección que los ejes coordenados. El vector en su sentido positivo. El vector Y tiene la misma dirección y sentido que el eje X. El vector J tiene la dirección del eje Y en su sentido positivo y el vector K tiene la misma dirección que el eje Z en su sentido positivo. Eso es en el primer renglón. Se escriben los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón escribiremos las componentes del primer vector. El primer vector que aparece es A. Sus componentes serán A1, A2 y A3. Y en el tercer y último renglón escribimos las componentes del vector B, que son B1, B2 y B3, sus componentes escalares. Muy bien. Entonces, pues ya vamos a utilizar cualquier método para calcular un determinante. Podemos usar la regla de Sarrus o bien en esa estrategia de solución del determinante, regla de Sarrus, se duplican los dos primeros renglones o las dos primeras columnas, cualquiera de los dos casos, no los dos al mismo tiempo, cualquiera de los dos. Muy bien. Ese es el método para resolver un determinante que se llama regla de Sarrus. Y otro método que se utiliza podría ser el método de cofactores, que es el método que nosotros vamos a estar practicando con mayor medida, ese método de cofactores. Entonces, vamos a ver, el producto vectorial tiene las siguientes propiedades algebraicas. Tenemos a los vectores A, B y C y el escalar lambda que pertenece a los reales. Entonces, A cruz B es igual a menos B cruz A. O sea que el producto cruz entre vectores no es conmutativo. Se conoce como anticonmutatividad porque el producto de A cruz B es equivalente a el vector B cruz A, pero con signo menos, o sea, en dirección opuesta. Imagínense que al hacer el producto cruz de A con B, nos queda el vector de componentes escalares 1, 2, 3. Entonces, si hiciésemos el producto cruz de B con A, nos va a quedar el vector de componentes menos 1, menos 2, menos 3. Es a lo que se refiere esta primera propiedad, que el producto cruz no es conmutativo, es anticonmutativo. Dependerá mucho el orden en el que se, ¿cómo se llama? En el que se multipliquen a los vectores, va a ser nuestro resultado. Les decía, miren, para que lo entiendan mejor, esta propiedad de anticonmutatividad está diciendo que A cruz B es igual a menos B cruz A. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera el producto cruz de A con B y me queda el vector de componentes escalares 1, 2, 3, entonces cuando hago el producto cruz de B con A, me va a quedar el vector de componentes escalares menos 1, menos 2, menos 3. Van a ser los mismos números, pero direcciones opuestas, por eso el signo menos. Y entonces se va a verificar esta propiedad. Entonces va a pasar que 1, 2, 3, las componentes escalares 1, 2, 3 van a ser igual a menos
las componentes menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces se va a verificar esto justamente. 1, 2, 3, porque sabemos que un escalar se multiplica, bueno, multiplica un vector multiplicando cada una de sus componentes. Entonces, menos por menos más, menos por menos más y menos por menos más. Esto es a lo que se refiere la primera propiedad del producto cruz, la anticonmutatividad. Les decía A cruz B, le pongo la testa X, A cruz B es diferente de B cruz A, pero A cruz B será igual a menos B cruz A. Porque como vamos a tener vectores que van a tener direcciones opuestas, al multiplicarlo por menos 1, ahora sí, ya van a tener la misma dirección. Muy bien, perfecto. Esa es la primera propiedad que cumple el producto cruz, la anticonmutatividad. Después dice distributividad por la izquierda. Observen ustedes qué operaciones están interviniendo en esta segunda operación. Pues, en esta segunda propiedad, perdón, la suma de vectores y el producto cruz. Entonces, vamos a distribuir por la izquierda al producto cruz sobre la suma de vectores. Entonces, será A cruz B y A cruz C. El vector A aparecerá a la izquierda de ambos vectores, B y C. Por eso se llama distributividad por la izquierda. Estamos distribuyendo el producto cruz sobre la suma de vectores. Después, distributividad por la derecha. Estamos distribuyendo el producto cruz sobre la suma de vectores, pero el producto cruz aparece a la derecha. Entonces aquí, de igual manera, aparecerá a la derecha. Muy bien. Y ya después, la última operación sería si yo multiplico a un escalar por uno de los vectores y luego a ese nuevo vector lo multiplico a través del producto cruz por el vector B, daría lo mismo a que yo solo haga el producto cruz de A con B y lo multiplique por el escalar lambda. O bien, que yo multiplique al vector B por el escalar lambda. Es equivalente, o sea, lo único que nos está diciendo es que si yo voy a multiplicar a uno de los vectores por un escalar, puedo simplemente hacer el producto cruz de los vectores y al resultado obtenido multiplicarlo por el escalar, o bien que ese escalar multiplica al primer vector o al segundo. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y la propiedad 5 dice que el producto cruz del vector A por el vector 0 o en general del vector 0 por cualquier vector va a ser siempre el vector 0. Muy bien. Vamos a continuar. Dice aquí, propiedades geométricas, sean los vectores no nulos, el vector A y el vector B. Entonces, el módulo del producto cruz de vectores, recuerden, el producto cruz de vectores es otro vector. Entonces, a ese vector le puedo sacar módulo. Entonces, el módulo del vector A cruz B va a ser igual al módulo de A, módulo de B por el seno del ángulo teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores factores. ¿Eso qué quiere decir? Que con el producto cruz hay una expresión alternativa para calcular el ángulo entre vectores. Entonces, justamente casi al inicio de la clase, su compañero Fernando nos dijo esta expresión. Coseno de teta es igual al producto punto del vector A con el vector B sobre el módulo de A, módulo de B. Esa expresión nos dijo su compañero Fernando, pero pues aquí estamos observando una nueva expresión que nos permite calcular el ángulo entre vectores, pero ahora se usa la función seno. Y cuando se use la función seno, no va a ser la operación producto punto, va a ser la operación producto cruz de vectores. Pero como esto es un vector, para que sea un escalar el que aparezca aquí, pues le saco módulo. Entonces será módulo del producto cruz entre módulo de A, módulo de B. Esta es una expresión alternativa para calcular el ángulo entre vectores. Y alguien podría estarse preguntando, porque sé que son muy listos ustedes, alguien podría estarse preguntando, pero en el producto punto puede ser positivo, negativo, cero. Pero el producto cruz de vectores da otro vector y su módulo va a ser siempre positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder obtener? Alguien se podría estar preguntando, ¿cómo vamos a poder obtener los ángulos obtusos entre los vectores? Pues fíjense, algo también que es importante que sepan es que si yo tengo este vector A y este vector B, entonces yo puedo calcular este ángulo, pero también podría haber calculado este otro. Son complementarios. Entonces, este y este forman 180.
Entonces, si yo necesitara el ángulo obtuso, pues a 180 le resto el ángulo agudo que obtenga con esta expresión y así lo podría calcular. Pero bueno, entonces para los que se pregunten, ¿y cómo podría encontrar ese? Pues de esa manera que les dije. Muy bien. Después dice A cruz B, otra característica geométrica que tiene el producto cruz entre vectores es que al hacer la operación A cruz B, el resultado va a ser un vector que va a ser ortogonal tanto A como B. Entonces, para que lo entiendan mejor, imagínense que este es mi vector. Déjenme dibujarlo aquí. Este es mi vector A. Y por aquí, permítanme un segundo, por aquí tengo a mi vector B. Entonces, al hacer la operación que tengo ahí, A cruz B, al hacer esa operación, A cruz B, entonces el resultado geométricamente que voy a obtener va a ser un vector que va a salir hacia ustedes o que se va a meter hacia el otro lado de su pantalla, de su teléfono celular, tableta o computadora. En este caso, A cruz B va a ser un vector que va a apuntar en la dirección opuesta, va a estar detrás de su pantalla. Si yo hiciera B cruz A, entonces ese sí sería un vector que sale de aquí hacia ustedes. Por ejemplo, si lo quieren ver mejor, pongan aquí su lápiz o su lapicero en este puntito y apunten la punta hacia ustedes. Ese sería este vector. ¿Lo pueden hacer, por favor, para que lo entiendan mejor? Pongan aquí en este lugar la parte que no tiene punta de su lapicero o pluma o lápiz. Por ejemplo, si fuera un lápiz, pongan aquí la goma y entonces la punta del lápiz apuntaría hacia ustedes. Eso es la característica geométrica del vector resultante que se obtiene al multiplicar al vector A con el vector B a través del producto cruz. Entonces, eso es súper importante que no lo olviden. El producto cruz de dos vectores da como resultado un tercer vector cuya característica es que es perpendicular tanto a como a B. Y entonces les decía, para que lo aprecien mejor, pongan su lápiz, pluma, lo que sea, en la pantalla y la punta con la que escriben hacia ustedes. Ese sería el vector que se obtiene al hacer el producto cruz de B con A, el vector que apunta hacia ustedes. B con A es ese vector. Y tiene como característica que forma un ángulo de 90 grados con A y que forma un ángulo de 90 grados con B. A eso se refiere con que es ortogonal tanto A como a B. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Después dice, el sentido de A cruz B es el que se sigue con la regla de la mano derecha. Ahorita la vamos a ver. Y A cruz B igual con el vector 0. O sea, la cuarta propiedad es que el producto cruz de los vectores A y B va a ser igual al vector 0, sí y solo sí. Solamente esta condición se va a cumplir sí y solo sí los vectores A y B son paralelos. Entonces, fíjense, esta cuarta propiedad geométrica consiste en que si este es mi vector A y este es mi vector B, como son paralelos ambos vectores, entonces el producto cruz entre ellos va a ser el vector 0. Y justamente, pues en algunos ejercicios nos van a decir, determina si los vectores A y B son paralelos. Ah, pues ¿cómo puedo determinar si dos vectores son paralelos? Calculando el producto cruz entre ellos, y si me queda el vector 0, pues significa entonces que son paralelos esos vectores. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar estas propiedades si es que no lo han hecho. ¿No tienen dudas? Vamos a ver la última diapositiva. Dice, el producto vectorial es una operación cerrada. Ya vimos por qué. Porque al multiplicar dos vectores a través de esta operación, nos va a quedar otro vector. Entonces, por eso se dice que es cerrada, porque trabajamos con dos vectores y obtenemos otro elemento que también es un vector. Después, no es conmutativa, por lo que es imprescindible especificar quién es el prefactor y cuál es el postfactor. O sea, cuál es el primer vector, cuál es el segundo vector. Después dice, el producto vectorial es perpendicular al plano en el que se alojen los dos vectores factores. Es decir, que cuando multiplicamos dos vectores a través del producto cruz o producto vectorial, obtenemos un tercer vector que va a ser perpendicular al plano que contenga a los dos vectores que intervinieron en la operación. O también
el tercer vector que obtengamos, el nuevo vector, va a ser perpendicular tanto al primer vector como al segundo vector. Y ya por último, el producto vectorial de dos vectores no nulos puede ser el vector nulo. ¿Cuándo pasa eso, dijimos? Cuando el producto vectorial de dos vectores que no son nulos da como Cuando son resultado... paralelos, dijo. Exacto, muy bien, cuando son paralelos. Muy bien, ya con esto, ahora sí nos enfocamos a hacer... Bueno, ya está. Entonces dice, sean los vectores A y B. El vector A está representado en forma trinómica como 3i menos 6j más 9k. Y el vector B está representado en forma de componentes escalares como menos 1, 1 y menos 1. Entonces, recuerden, a un vector lo puedo representar en forma trinómica o en forma de componentes escalares. Entonces, fíjense otra vez, A está en forma trinómica. Decimos forma trinómica cuando aparecen los vectores unitarios y J y K. Y B está representado de forma de componentes escalares cuando están dentro de paréntesis separados por coma, sus números directores o componentes escalares. Muy bien. Entonces, ¿cómo representarían al vector A en forma de componentes escalares? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles serían las componentes escalares del vector A? 3, Ajá, sí, muy bien. 6, Ajá, así es. Y Julieta, por favor, ¿me podrías ayudar a representar a B en forma trinómica? Es multiplicar, fíjate, si al vector A en forma trinómica lo escribimos en forma de componentes escalares solamente tomando los coeficientes de los vectores unitarios y en la forma de componentes escalares están ya esos números, pues solamente esos números multiplican a los vectores unitarios y J y K. Okay. Julieta. Entonces sería... Ajá. ¿Perdón? Menos I. Sí, muy bien. Más J. Sí, muy bien. Menos K, perdón. Exacto, así de fácil. Entonces, no olviden que se puede representar un vector en cualquiera de estas dos formas. No lo olviden. Bueno, y con estos dos vectores, nada más esto no tenía que ver con la solución del ejercicio, pero pues yo quise que lo practicáramos para que no se les olvide que a un vector se puede representar de dos formas diferentes. Bueno, en estos ejercicios nos piden determinar la componente escalar de A sobre B, la componente escalar de B sobre A y la componente vectorial de A sobre B y de B sobre A. Muy bien, entonces, pues recordamos la expresión componente escalar de A sobre B, ¿cómo era? ¿Quién me puede decir? Adelante, los escucho. Si no, ajá, Marian, te escuchamos, muchas gracias. Es el producto punto de A y B. Ajá. Sobre el módulo de B. Exacto, Marian, muy bien. ¿Y quién me dice la componente vectorial? Componente vectorial de A en dirección. Sería el producto punto de A por B entre el módulo de B por el vector B entre el módulo de B. Ajá, que es el vector B unitario, ¿no? Sí, unitario. Exacto, muy bien, muchas gracias. Listo, así es. Entonces, fíjense, pues aquí necesitamos estas operaciones. Como tenemos componente escalar de A sobre B, de B sobre A, y componente vectorial de A sobre B y de B sobre A, pues vamos a necesitar estas operaciones. El producto punto, que es conmutativo, por lo tanto, da lo mismo A punto B que B punto A. Necesitamos módulo de B y por tanto también vamos a necesitar el módulo de A. Entonces vamos a hacer esas operaciones primero y ya después solamente las vamos a colocar donde las necesitemos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, A punto B, ¿a qué sería igual? Adelante, ¿quién lo quiere hacer? Esa operación. A punto B. Ajá, Montserrat, te escuchamos, muchas gracias. Pues sería, bueno, digo todo el desarrollo. Sí, por favor. Sería 3 por menos 1 más. Muy bien, perfecto, más. Menos 6 por 1. Sí, muy bien. Y más 9 por menos 1, que sería 18. Menos 18. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 18. Muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Y te puedo preguntar a ti mismo, por favor,
este menos 18, si a mí me preguntaran el ángulo entre los vectores A y B, ese menos 18, ¿qué me indicaría? ¿Cómo será en conclusión respecto a eso el ángulo entre los vectores A y B? ¿Sería Montserrat. un ángulo obtuso? Muy bien, Montserrat, muy bien, muchas gracias. Ya está. Entonces, si alguien dijera, es que yo voy a volver a hacer B con A porque lo voy a necesitar, pues me quedaría el mismo resultado, 3 por menos 1. Bueno, en el orden sería la primer componente de B, que es menos 1, por la primer componente de A, que es 3. Luego, la segunda componente de B por la segunda componente de A, y la tercer componente de B por la tercer componente de A, y obtendría el mismo menos 18. Por eso es que decíamos que el producto punto es conmutativo. Entonces no era necesario hacerlo dos veces. Pero bueno, para que lo reafirmáramos, lo volví a calcular. Muy bien, ya está. Ahora, ¿quién me ayuda a calcular el módulo de A? Y por otro lado, el módulo de B. Adelante. Daniela, por favor, muchas gracias. Y después, permítanme, Andrea Ramírez. Primero Daniela, el módulo de A, y Andrea, el módulo de B. Adelante, Daniela, te escuchamos. Sí, pues el módulo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado Sí, más menos 6 al cuadrado sí, más 9 al cuadrado. exacto. Entonces es igual a la raíz de 9 más 36 más 81. Exacto. Y eso nos queda. Y da 126. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Y ahora, entonces, por favor, Andrea. Ok, es la raíz de menos 1 al cuadrado. Sí. Más la 1 al cuadrado. Sí. Más menos 1 al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 3. Eso es igual a raíz de 3. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces vamos a ir calculando inciso por inciso. En el inciso A nos dice la componente escalar de A en dirección de B. Entonces es el producto punto de A con B sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando, que en este caso es B. Entonces ya sabemos que el producto punto de A con B vale menos 18 y el módulo de B vale raíz de 3. Entonces racionalizando, o sea, multiplicando por la raíz de 3 numerador y denominador, entonces nos quedaría que la componente escalar de A en dirección de B sería igual a menos 18 veces la raíz de 3 sobre 3. Y 18 entre 3 da 6. Entonces nos queda menos 6 veces la raíz de 3. Esta es la componente escalar. Y les decía, no se sorprendan si les queda negativo, porque la componente escalar puede ser negativa dependiendo de los vectores. Les decía, si este es el vector A y este es el vector B, como ambos tienen la misma dirección, bueno, el mismo sentido, entonces va a ser positiva. Pero si este fuera A y este fuera B, como tienen sentidos opuestos, pues la componente escalar va a ser negativa. Fue el caso de este inciso. Pero bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el inciso B. Muy bien. Entonces, en el inciso B, ahora nos piden calcular la componente escalar, pero ahora de B en dirección de A. Y entonces es el producto punto otra vez de los dos vectores que intervienen en la operación. Y no importa el orden porque el producto punto es conmutativo, pero lo que sí es importante es qué vector va aquí abajo. ¿Quién me puede decir? Por favor. El vector A. El módulo de A. El módulo del vector A, muy bien, porque ese es el vector sobre el cual se está proyectando. Muy bien. Entonces sería menos 18 sobre la raíz de 126. Permítanme. Menos 18 sobre la raíz de 126. Y entonces racionalizamos también. Multiplicamos por raíz de 126 sobre raíz de 126. Y nos queda que la componente escalar de de B en dirección de A sería menos 18 por raíz de 126 sobre 126. ¿Y cómo se puede simplificar eso? ¿A qué es igual 18 126avos? Ah, pues
como nos enseñaron en la primaria, simplificamos dividiendo entre el mismo número. Nos queda 9 y aquí nos quedaría 63. Entonces, el 9 es divisible entre 3, el 63 también, porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, bueno, ya nos queda que 9 entre 3 es 3, 63 entre 3 es 21. Y después otra vez es divisible entre 3 y nos queda un séptimo. Entonces sería menos raíz de 126 sobre 7. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a terminar ya este ejercicio para pasar a lo siguiente, que es el producto cruz. Muy bien. Entonces ahora calculamos inciso C, la componente vectorial de A en dirección de B. Y pues sabemos que es la componente escalar de A en dirección de B. Esta componente escalar multiplica al vector B unitario. Entonces, ya sabemos cuánto vale la componente escalar de A sobre B, que vale menos 6 veces la raíz de 3. ¿Y quién sería el vector B unitario? ¿Quién me dice cuáles son las componentes de B unitario? Adelante. Nosotros hicimos una tarea justamente donde nos decían, obtén los vectores unitarios. Entonces, ¿quién sería el vector B unitario? Ajá, adelante, Julieta. Ah, perdón, adelante. Jacqueline, me parece que es. Sí, menos 1 sobre raíz de 3. Ajá, muy bien. ¿Sí? 1 sobre raíz de 3 y menos ¿Sí? 1 sobre raíz de 3. Exacto, dividimos cada componente entre su módulo. Perfecto. Y entonces ya nada más hacemos el producto de este escalar por cada componente del vector. Y ya terminamos. Eso es la componente vectorial. Entonces, menos c raíz de 3 por menos 1 sobre raíz de 3. Raíz de 3 entre raíz de 3 se simplifica y nos queda 6 positivo porque menos por menos da más. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Y cuando multiplicamos a menos c raíz de 3 por la segunda componente, nos queda menos 6. Y cuando multiplicamos a menos c raíz de 3 por la tercera componente, nos vuelve a quedar 6. Y este vector es la componente vectorial de A en dirección del vector B. También la podríamos escribir en forma trinómica como 6i menos 6j más 6k. Ese es nuestro vector en forma trinómica. Y cualquiera de las dos formas es correcta. La que ustedes elijan, no importa. Y bueno, ya por último, en el inciso D, para que se tomen un momento para copiar, nos piden la componente vectorial de B en dirección del vector A. Y entonces sabemos que se calcula como el producto de la componente escalar de B en dirección de A por el vector ahora A unitario. Entonces sabemos que la componente escalar de B sobre A es menos raíz de 126 sobre 7 por el vector A unitario, que ahora sí, Julieta, ¿me lo puedes decir, por favor? El vector A unitario. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Podrías acercarte más a tu micrófono porque no te escuchas casi? Yo sí te escucho, pero... Ajá. Adelante. Pero no sé si tendría que ser 120, menos 126. No, porque es el módulo, acuérdate. Cierto, perdón. Ajá. Y el módulo siempre es positivo. Ajá. Sí, es que estaba viendo lo de al lado, perdón. El otro sería menos 6 Ajá. sobre 126. Raíz de 126, ajá. Raíz de 126 y 9 sobre raíz de 126. Perfecto. Y ya al multiplicar lo que te quedaría, Julieta, por favor, ayúdame. Me quedaría 3 séptimos. Negativos. Ajá, muy bien. Ajá. 6 séptimos positivos. Muy bien, sí. Y menos 9 séptimos. Muy bien, Julieta, muchas gracias. ¿Y en forma trinómica? Me quedaría como menos 3 séptimos por i. Ajá. Más 6 séptimos por j. Sí. Menos 9 séptimos por k. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Y entonces ahora suficiente. Entonces, imagínense que yo tengo al vector A de componentes 1, 2, 3. Y al vector B, a ver, ¿me pueden decir cualquier vector? Sus componentes, a ver, díganme, por favor, el que se les ocurra. 3, 4 y 2. 3, 4 y 2, bueno, ya está, 3, 4 y 2. Esos son nuestros dos vectores, A y B. Y a mí me piden hacer el producto cruz de A con B. Entonces, en la estrategia mnemotécnica nos decía,
haz un determinante. En el primer renglón escribe a los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón a las componentes del vector A, que serían 1, 2, 3. Y en el tercer y último renglón escribe las componentes del vector B, que serían 3, 4 y 2. Entonces, bueno, ya está. En el bachillerato muy probablemente aprendimos a calcular determinantes de 3 por 3. Pero si no, pues no hay problema, se los explico. Nos decían, aumenta los dos primeros renglones o las dos primeras columnas. Entonces, lo que sea, vamos a llegar al mismo resultado. Imagínense si aumento los dos primeros renglones, me quedaría I, J y K. Se repitió el primer renglón y ahora el segundo, 1, 2, 3. Y entonces nos decían, vas a hacer multiplicaciones en diagonal hacia abajo. Ya está. Estas multiplicaciones hacia abajo. Y luego vas a hacer multiplicaciones en diagonal, pero ahora hacia arriba. Muy bien, y entonces vamos a ver. Las multiplicaciones hacia abajo van a ser positivas. Y las multiplicaciones hacia arriba van a ser negativas. Entonces, a ver, vamos a hacer las operaciones respectivas. Nos quedaría I por 2 por 2. O sea, nos quedaría 4 veces I, porque I por 2 es 2I, y por 2 sería 4I. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Estoy en el en la primer diagonal. ¿Sí o no? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿quién me dice cuál es el resultado de la segunda diagonal, por favor? 4K. Muy bien. Y Marian, de la tercera diagonal, por favor. 9J. Muy bien, Marian, muchas gracias. 9J. Listo. Y ahora ya terminamos con las diagonales hacia abajo que les decía son positivas. Y ahora para las diagonales hacia arriba están antecedidas por un signo menos. O sea, no significa que si, por ejemplo, aquí les hubiese quedado menos 4K, lo tienen que cambiar a positivo. No, sino que todo este paréntesis está antecedido por un signo más, pero más por menos, pues seguirá siendo menos. Muy bien. Y el otro factor que está representando a las multiplicaciones hacia arriba está antecedido por un signo menos. Pero lo que obtengan de multiplicar lo dejan tal cual. Ya luego este signo pues lo va a modificar, pero bueno. Entonces, ¿quién me dice el resultado de la primer diagonal hacia arriba? Adelante, abran su micrófono. 2J. 2J, muy bien. La segunda diagonal, ¿qué es esta? 12I, muy bien, muchas gracias. Y la tercera y última diagonal. 6K. 6K, muy bien. Permítanme. Entonces, la segunda diagonal hacia arriba fue 12I y la tercera y última 6K. Muy bien. Y entonces ya nada más desarrollamos 4I más 4K más 9J menos 2I menos 12, perdón, menos 2J era aquí, menos 2J menos 12I y por último menos 6K. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí. Y ya, bueno, simplificamos términos semejantes. Entonces, a is con is. Entonces, 4i menos 12i. ¿Cuántas is nos quedan? Menos 8i. Menos 8i, muy bien. Y luego j, porque es i, j y k. Entonces, j tenemos 9j menos 2j. ¿Cuántas j tenemos? 7j. Perfecto, 7j positivo. Y k, 4k menos 6k nos quedan. Menos 2k. Menos 2k, muy bien, perfecto. Y ese es el resultado de multiplicar A cruz B. Menos 8i más 7j menos 2k en forma de componentes escalares sería menos 8, 7 y menos 2. Entonces, ese es el resultado. Muy bien. Y fíjense, les decía, da lo mismo que yo aumente los dos primeros renglones o las dos primeras columnas. Lo voy a hacer. Vean, A cruz B. Voy a hacer la misma operación, pero ahora aumentando las dos primeras columnas. Entonces, me quedaría IJK 1, 2, 3, 3, 4, 2. Y entonces voy a aumentar las dos primeras columnas. Me quedaría I 1, 3, J 2, 4. Y otra vez, multiplicaciones hacia abajo, positivas, y hacia arriba, negativas. Muy bien. ¿Listo? Entonces me quedaría I por 2 me quedaría 4i.
Luego sería, a ver, lo voy a poner con el color, igual para que no se vayan a confundir. Entonces sería 4i, luego j por 3 por 3 sería 9j, y por último k por 1 por 4 sería 4k. Y luego menos la multiplicación hacia arriba, que sería 3 por 2 por k, 6k. Luego sería 4 por 3 por i, sería 12i. Y por último 2 por 1 por j sería 2j. Y desarrollo, y entonces me quedaría 4i más 9j más 4k menos 6k menos 12i menos 2j, y entonces me quedaría 4i menos 12i, me queda menos 8i. Luego 9j menos 2j me queda más 7j, y 4k menos 6k me queda 2k, y me dio el mismo vector. ¿Están de acuerdo, muchachos, conmigo? ¿Cómo ven? Sí, profe. No importa qué renglón o si aumentamos los, no importa, es decir, no importa si aumentamos los dos primeros renglones o las dos primeras columnas, el resultado es el mismo. Y bueno, les voy a mostrar un tercer método que es el más común y que yo les diría que se lo aprendan. Si ahorita hoy no me entienden porque nos quedan 4 minutos, no se preocupen. Mañana en lo que vamos a revisar, vamos a seguir trabajando producto cruce entre vectores. Entonces vamos a seguir practicando esta operación. Entonces, hoy vamos a comenzarlo, pero mañana vamos a seguir practicando. Les dejaré tarea también y ustedes pueden usar cualquiera de los tres métodos, el que hayan entendido mejor. Muy bien, entonces en el método de cofactores vamos a escribir a nuestro pseudo determinante también. Primer renglón, los vectores i, j y k. Segundo renglón, las componentes del primer vector. Y tercer renglón, las componentes del segundo vector. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es que en este método tenemos que saber qué signos tendrán nuestros cofactores. Los cofactores van a ser los elementos que ocupan las posiciones respectivas. Esto se llama renglón y esto se llama columna. Entonces aquí tenemos el cofactor 1, 1, que es el elemento que está en el renglón 1, columna 1. Este sería el elemento que está en el renglón 1, columna 2, y este sería el elemento que está en el renglón 1, columna 3. Este, por ejemplo, de aquí sería el elemento que está en el renglón 3, columna 3. Entonces, bueno, hay una expresión que nos dice que el signo del cofactor va a estar expresado como menos 1 elevado a la i más j. Entonces, por ejemplo, este elemento tendrá signo menos 1 a la 1 más 1, porque está en el renglón 1, columna 1, o sea, sería menos 1 a la 2, que sería positivo. Pero para esto lo van a ver en álgebra con mayor detalle. Pero yo les digo a los alumnos, para que no te compliques tanto, nada más recuerda siempre que los signos de los cofactores se van a ir alternando, empezando siempre con positivo. Entonces, este va a ser positivo, después alternado, este va a ser negativo, luego alternado, este va a ser positivo. Y si trabajara con esta columna, este es positivo, alternado negativo, positivo. Esos son los signos de los cofactores. Pero bueno, voy a enfocarme en el primer renglón. Y entonces ese es mi primer renglón. Estos son los signos de los cofactores, que es lo primero con lo que debo de comenzar. Entonces escribiría más y, que es el elemento que está en esa posición, y después tapo el renglón y la columna, y me va a quedar un determinante de un orden más pequeño. El original era de 3 por 3. El siguiente determinante va a ser de 2 por 2. A ese se le llama menor. Entonces, y por su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece i. Entonces, ¿qué elementos me quedaron? Ah, pues muy sencillo. 2, 3, 4, 2. Después será menos j por su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. Entonces me quedaría 1, 3, 3, 2. Y los escribimos así. 1, 3, 3, 2. Y por último, más k por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece k. Entonces me queda 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. ¿Y por qué este método se utiliza? Ah, pues porque se descompone un determinante de orden 3 como la suma de determinantes de orden 2 y son mucho más sencillos de calcular. Observen ustedes, solamente es multiplicación hacia abajo positiva, multiplicación hacia arriba negativa. Entonces, fíjense que vamos a llegar al mismo resultado. Me quedaría i por 2 por 2, 4. 4 por 3, 12, pero como es hacia arriba es negativa. Luego sería menos j por 1 por 2, 2. 3 por 3,
9, pero como es hacia arriba es negativa. Luego sería más K por 1 por 4, 4, menos 3 por 2, son 6. Y entonces simplifico. 4 menos 12, menos 8i. Luego 2 menos 9 es menos 7. Por menos, más 7j. Y por último, 4 menos 2 es 4 menos 6, menos 2k. Y llegué exactamente al mismo resultado. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Sí lo entendieron? ¿Más o menos? ¿O nada, no entendieron nada? Sí,